el lugar sagrado que define tu identidad y tu fe, está en ruinas. Esta es la pregunta que enfrentó Nehemías cuando recibió las devastadoras noticias sobre Jerusalén. Al enterarse de que los muros de la ciudad estaban derribados y sus puertas quemadas, Nehemías no solo sintió una tristeza profunda, sino un peso espiritual que lo llevó a clamar a Dios con todo su ser. Nehemías sabía que no se trataba solo de un problema físico, sino de una crisis espiritual. Los muros derribados representaban la vulnerabilidad del pueblo de Dios y la deshonra de su nombre entre las naciones. Por eso, antes de tomar cualquier acción, Nehemías hizo lo que todos nosotros deberíamos hacer en tiempos de crisis. Se volvió a Dios en oración y ayuno. Durante días, Nehemías lloró, ayunó y oró, confesando los pecados de su pueblo y pidiendo la misericordia de Dios. Reconoció que aunque los muros estaban físicamente caídos, era el pecado y la desobediencia los que habían permitido que el enemigo destruyera la ciudad. Nehemías suplicó a Dios que recordara su pacto con Israel y le concediera favor ante el rey, porque sabía que solo con la ayuda divina podría haber esperanza para la reconstrucción de Jerusalén. Dios no solo escucha las oraciones, Él también responde en el momento y de la manera perfecta. Nehemías, al confiar en Dios con todo su corazón, recibió un llamado divino que lo impulsó a actuar. En medio de su tristeza y angustia, Dios plantó en el corazón de Nehemías el deseo y la responsabilidad de liderar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Este llamado no era solo una tarea física, sino una misión espiritual que requería completa dependencia de Dios. Nehemías comprendió que antes de enfrentarse a los desafíos externos, necesitaba estar espiritualmente preparado. Así que continuó orando fervientemente, buscando la sabiduría y la guía de Dios. Sabía que esta no era una tarea que pudiera realizar por sus propias fuerzas, sino que dependía completamente del poder de Dios para lograr lo que parecía imposible. Dios comenzó a mover las piezas para Nehemías de manera milagrosa. Un día, mientras desempeñaba sus deberes como copero del rey Artajerjes, Nehemías mostró su tristeza, algo que normalmente habría sido arriesgado en presencia del rey. Pero Dios había preparado el corazón del rey, quien no solo notó la tristeza de Nehemías, sino que también preguntó cómo podía ayudar. Con una oración rápida al Dios del cielo, Nehemías explicó la situación de Jerusalén y pidió permiso para ir y reconstruir los muros. No solo recibió el permiso, sino que el rey también le proporcionó cartas de autorización y recursos para el viaje y la obra. Esto mostró claramente la mano de Dios en la misión de Nehemías, confirmando que cuando Dios llama a alguien a una tarea, Él también provee todo lo necesario para llevarla a cabo. Una vez en Jerusalén, Nehemías se enfrentó a la dura realidad de los muros derribados y las puertas quemadas. Sin embargo, su fe en Dios lo mantuvo firme y determinado. Nehemías no solo había llegado con un mandato del rey, sino que estaba respaldado por el favor divino. Su primera acción fue inspeccionar los muros por sí mismo, sin revelar aún sus intenciones al pueblo. Esto le permitió evaluar con claridad el trabajo que tenía por delante y preparar una estrategia adecuada. Nehemías convocó a los líderes y al pueblo, compartiendo con ellos su visión para la reconstrucción. Les explicó cómo Dios había puesto esta misión en su corazón y cómo el rey había apoyado el proyecto. Conmovidos por su pasión y convencidos de que Dios estaba con ellos, el pueblo respondió con entusiasmo: «Levantémonos y edifiquemos». Nehemías 2:18. Así, bajo la dirección de Nehemías, comenzaron la monumental tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. Sin embargo, como sucede en todas las obras de Dios, la oposición no tardó en aparecer. Sanbalat, Tobías y otros enemigos de Israel se burlaron y menospreciaron la obra.
intentando desanimar al pueblo y sembrar el miedo. Pero Nehemías, en lugar de responder con temor o rabia, volvió su atención a Dios en oración, declarando su confianza en que Dios frustraría los planes de sus enemigos. Nehemías organizó a los trabajadores de manera que pudieran continuar edificando con una mano y con la otra sostener una espada, preparados para cualquier ataque. Esta combinación de trabajo diligente y vigilancia espiritual se convirtió en el lema del pueblo mientras avanzaban en la reconstrucción. A medida que la reconstrucción avanzaba, la oposición se intensificó. Sanbalat y Tobías, junto con otros opositores, intentaron detener la obra con tácticas más agresivas, planearon ataques sorpresa y enviaron mensajes a Nehemías para intimidarlo y distraerlo de su misión. Intentaron hacer que Nehemías cayera en trampas, buscando desacreditarlo o incluso matarlo. Pero Nehemías, con una sabiduría dada por Dios, no cayó en sus artimañas. Cada intento de sus enemigos fue contrarrestado con oración y discernimiento divino, y la obra continuó a pesar de las crecientes amenazas. Además de la oposición externa, Nehemías también tuvo que enfrentar problemas dentro del propio pueblo de Israel. Surgieron conflictos internos cuando algunos de los ricos empezaron a aprovecharse de sus hermanos más pobres, cobrando altos intereses y esclavizando a sus propios compatriotas debido a las deudas. Nehemías, al enterarse de esta injusticia, se indignó profundamente y confrontó a los nobles y gobernantes, recordándoles que estaban actuando en contra de la ley de Dios y que su comportamiento podría atraer el juicio divino. Nehemías no solo confrontó el pecado, sino que también propuso una solución justa. Convocó a una asamblea general y persuadió a los ricos para que devolvieran las tierras, viñedos y casas a los pobres, además de cancelar las deudas. Con esto, Nehemías restauró la unidad y la justicia entre el pueblo, demostrando que la verdadera reconstrucción de Jerusalén no solo dependía de levantar los muros físicos, sino también de restaurar la integridad y la justicia dentro del pueblo de Dios. A pesar de todas las dificultades y oposiciones, la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén continuó a un ritmo sorprendente. Bajo la firme dirección de Nehemías y con la ayuda de Dios, los muros fueron completados en un tiempo récord de 52 días. Este logro no fue solo una hazaña arquitectónica, fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. La finalización de los muros marcó un momento de triunfo para el pueblo de Israel, pero también sirvió como una señal clara para sus enemigos. El Dios de Israel estaba con su pueblo. Cuando los enemigos de Israel vieron que los muros habían sido reconstruidos, quedaron profundamente atemorizados y reconocieron que esta obra había sido llevada a cabo con la ayuda de Dios. Nehemías 6:16. Este reconocimiento de los opositores de Israel no solo reafirmó la fe del pueblo en la protección divina, sino que también fortaleció su unidad y determinación de seguir los caminos de Dios. La conclusión de la obra de los muros también fue un símbolo de la restauración de la identidad y la seguridad del pueblo de Dios. Los muros representaban la fortaleza y la protección que Dios había restaurado para Jerusalén. Pero más allá de lo físico, la verdadera reconstrucción que se estaba llevando a cabo era espiritual. Dios estaba restaurando a su pueblo, renovando su fe y compromiso con él. Nehemías, a través de su liderazgo y obediencia, había sido un instrumento clave en este proceso, demostrando que cuando seguimos el llamado de Dios con fe y perseverancia, Él es fiel para completar su obra en nosotros. La historia de Nehemías nos deja profundas lecciones espirituales, especialmente en cuanto a la importancia de la fe, la oración y la obediencia en el liderazgo. Nehemías no era un líder ordinario. Su vida y obra estuvieron marcadas por una profunda dependencia de Dios.
Desde el momento en que escuchó sobre la situación en Jerusalén hasta la conclusión de los muros, Nehemías demostró una fe inquebrantable y una confianza total en que Dios guiaría cada paso de la misión. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Nehemías es su compromiso con la oración. Antes de tomar cualquier decisión o enfrentar cualquier desafío, Nehemías se dirigía a Dios en oración. Su vida de oración no solo le dio la dirección necesaria, sino que también le proporcionó la fuerza y el valor para enfrentar la oposición. Esta dependencia de Dios es un recordatorio poderoso de que el verdadero liderazgo espiritual se basa en una relación constante y cercana con Dios. Otra lección clave es la importancia de la justicia y la integridad en el liderazgo. Nehemías no solo se enfocó en la reconstrucción física de los muros, sino que también abordó las injusticias sociales dentro de su pueblo. Confrontó a los ricos y poderosos que estaban oprimiendo a los pobres, y no descansó hasta que la justicia fue restaurada. Esto nos enseña que el liderazgo espiritual no puede ignorar las necesidades y las luchas del pueblo, sino que debe buscar activamente la justicia y la restauración dentro de la comunidad. Por último, la perseverancia de Nehemías frente a la oposición nos muestra que, cuando Dios nos llama a una tarea, debemos mantenernos firmes, confiando en su fidelidad para completar la obra. Nehemías nunca permitió que las amenazas, las burlas o las dificultades lo desviaran de su misión. Su ejemplo nos inspira a perseverar en nuestra propia fe y obediencia, sabiendo que Dios es fiel y que su propósito se cumplirá en nuestras vidas. La historia de Nehemías y la reconstrucción de los muros de Jerusalén es un testimonio poderoso de lo que puede lograrse cuando seguimos el llamado de Dios con fe, oración y obediencia. A través de esta historia, vemos cómo Dios puede usar a una persona para liderar una transformación monumental, no solo en términos físicos, sino también espirituales. Dios sigue buscando a personas como Nehemías, dispuestas a interceder por su pueblo, a enfrentar la oposición con valor y a liderar con integridad y justicia. Las lecciones aprendidas de Nehemías nos desafían a examinar nuestras propias vidas y a considerar cómo podemos aplicar estos principios en nuestro caminar con Dios. Hoy, te invito a reflexionar sobre las áreas de tu vida que necesitan ser reconstruidas. ¿Estás enfrentando desafíos que parecen insuperables? ¿Hay áreas donde necesitas confiar más en Dios y depender de su guía? Como Nehemías, comienza con la oración. Busca la dirección de Dios y actúa con fe, sabiendo que Él es fiel para completar la obra que ha comenzado en ti. Si sientes que Dios te está llamando a una misión, grande o pequeña, recuerda que no estás solo. Dios proveerá los recursos, la fuerza y la sabiduría que necesitas. Confía en Él, como lo hizo Nehemías, y permite que Dios te use para su gloria. Y si te gustó este video, no dejes de mirar el video que está en la end screen, las poderosas enseñanzas